Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua, bienvenidos a este capítulo que va a ser súper especial porque vamos a hablar del otro lado. Y parto de la premisa que este famoso otro lado está literalmente aquí al lado. Y ustedes saben que los videos, los capítulos, todo lo que yo hablo con ustedes, pues no está estructurado, pero quiero que vayamos conversando en la medida que nos va saliendo porque sé que cuando experimentamos una pérdida o incluso cuando estamos como en esa búsqueda espiritual, esa pregunta nos llega mucho a la mente y es, bueno, ¿el otro lado qué? ¿Cuál es ese famoso otro lado del que nos han hablado nuestros papás, el contexto, la cultura, la religión y realmente qué nos está queriendo decir? De una vez les digo, si escuchan algún ruido, perdón, estamos haciendo lo mejor para poder grabar, pero a veces el entorno es bastante bulloso. Entonces, ¿qué es ese otro lado? Yo creo que en términos, por ejemplo, religiosos, nos han enseñado que ese otro lado es el lugar al que van los seres que trascienden, en donde están en compañía de Dios. Y creo que no está tan alejado. Hace poco yo pensaba y lo hablaba con algunos de ustedes y es, católicamente hablando, a nosotros nos enseñaron en una oración que es el credo, que es que Dios ha de venir a Jesús, ha de venir a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Entonces yo siempre decía, bueno, pero por un lado la religión me está diciendo que van a venir a juzgar a vivos y muertos, pero por otro lado también me están diciendo que cuando uno muere va a la presencia de Dios. Entonces, al fin, ¿qué? ¿No? Como si viene a juzgar vivos y muertos es porque los muertos todavía no están juzgados y no están en un lugar específico o definitivamente si trascendemos y vamos a este otro lado o a este otro lugar. ¿Qué creo yo? Yo creo que el otro lado es un estado, más no un lugar. Creo que durante mucho tiempo nos hemos imaginado las cosas dentro de nuestra posibilidad humana que implica un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces, el otro lado tiene que ser un espacio en donde el tiempo de hecho transcurre como el nuestro y creo que en nuestra búsqueda de significado y en nuestra búsqueda de aprender cada vez más, eso es algo que nos ocurre y es que de alguna manera la mente no es capaz de captar una información que se salga de esos parámetros y de esos cuadritos normales que nos han enseñado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? La vida como la vemos. Entramos en la posibilidad de concebir que no todo tiene un tiempo y un espacio como lo que nosotros tenemos aquí ahora. Y creo que ese es el primer como precepto o el punto de partida sobre el cual abarcamos esta existencia del otro lado. El otro lado para mí es aquí al lado, como se los dije al principio. Es un estado diferente, tanto de conciencia como de, yo creo que incluso físicamente hablando, sé que hay explicación física, no la conozco, pero sé que la hay. Y es entender entonces que cuando nosotros morimos y dejamos este cuerpo físico que es materia, que es pesado, que es todo lo que nos compone para constituirnos como seres humanos y seres vivos, hay una parte de nosotros, y esto sí lo conozco de la física, cuando alguien muere hay una energía que se libera y que no muere con el cuerpo, que nosotros podríamos ver como el alma. Entonces, cuando nos desligamos de ese caparazón, de este vehículo tan maravilloso que fue nuestro cuerpo, en ese momento nuestra alma, que es esa energía, pasa a un estado diferente de su ser. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando lo pensamos como el agua que luego se condensa y que se evapora y que luego cae. Si me entienden, como todo ese ciclo que lo podemos ver en la naturaleza, creo que pasa con el alma. Y por ejemplo, no sé, si yo tengo agua regada aquí y se evapora, eso no significa que el agua ya no esté, solo cambio de estado. Entonces, viendo el otro lado como un cambio de estado, nos damos cuenta que no necesariamente estamos viendo un cambio de lugar. Y ahí es donde se nos abre otro paradigma o se nos abre una puerta en donde tal vez, si así lo queremos creer y si así lo empezamos a sentir, esos seres queridos que trascendieron no están en otro lado, sino que están aquí de manera diferente. Por eso se sienten, por eso están, por eso se manifiestan de diferentes maneras. Entonces creo que cuando empezamos a entenderlo así, algo nos hace inmediatamente clic y empezamos a conectar desde un punto diferente. Entonces, ¿qué implica para nosotros conocer este otro lado? Primero, que no es un lugar que desconocemos, yo creo que es un lugar que poco a poco a lo largo de nuestra vida vamos recordando. Y segundo, que entonces esa despedida tan final, tan definitiva, no es tan cierta como nosotros la creíamos. Y es que, claro, yo creo que una de las cosas que más nos pueden hacer bien o hacer daño a la misma vez son esas creencias que hemos heredado a través del tiempo, de los años y de las historias.
Entonces tenemos, por ejemplo, lo que nos dicen nuestros papás. Primer acercamiento, papá, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Entonces te dicen, se va al cielo, listo. Luego entonces tú le preguntas, es una profesora de religión y te puede decir otra cosa y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos armando como un paquetico de creencias, de significados y de relatos, pero entonces a veces creo que el paquetico se hace tan grande que nos es imposible concebir nada por fuera de él, ¿no? Pero cuando generalmente pasa, estamos en esta búsqueda espiritual, cuando nosotros estamos enfrentándonos a una pérdida que nos pone sobre la mesa a dudar, yo creo que todo, en qué creemos, cómo se siente, cómo lo vivimos, qué somos, qué hacemos. Entonces creo que ese paquetico se va vaciando, ¿no? Consciente o inconscientemente. No necesariamente es que yo me siente a cuestionarme qué cosas me sirven y qué cosas no, pero puede que de alguna manera yo diga, esto ya no me funciona, esto ya no me sirve. Generalmente en estos procesos los tres conceptos más grandes que nos cambian son vida, muerte y universo ligado a la divinidad o a quién es Dios o a qué creemos. Y cuando se nos abre la posibilidad de jugar a cambiar los conceptos, entonces es como si literalmente nos abrieran esa puerta al mundo que ya existe, a este otro lado que no solamente se visita cuando morimos, sino que ha estado ahí para nosotros, pero que nuestra humanidad, nuestra mente, nuestra racionalidad nos ha impedido conocer. Entonces llegamos a ese punto. Y aquí hago un paréntesis de los que me gusta hacer a mí y es, oigan, cuando nuestros papás nos tuvieron y cuando nosotros nacimos y nos pusieron nuestra primera muda de ropa, nunca fue la intención de nuestros papás ni de nadie que esa muda de ropa nos quedara buena el resto de la vida. Lo mismo pasa con los conceptos y nos damos cuenta entonces que los conceptos, más allá del significado, son palabras a los que nosotros le asignamos ese significado y que tenemos todo el derecho y de hecho la invitación y también creo que el deber de irlo transformando en la medida en que nosotros crecemos, porque no sería justo que nos quedáramos con lo mismo que tenemos desde el principio, cuando el mundo cambia, cuando nuestro horizonte cambia y cuando al final el objetivo de nosotros estar aquí como seres humanos, viviendo también desde ese punto espiritual, es que realmente aprendamos y sigamos expandiendo ese conocimiento. Cierro paréntesis. Entonces se nos abre la puerta, ¿no? Se nos abre la puerta, nos damos cuenta que sí podemos conocer más de ese mundo, de ese maravilloso mundo. Nos damos cuenta que no hace falta estar muertos para conectar con él. Y nos damos cuenta que no se trata de un viaje físico que nosotros emprendemos para conectar, sino que es un viaje al interior en donde nosotros empezamos a identificar cuáles son las cosas en las que creemos, cuáles son las cosas que nos están dificultando creer, cuáles son las creencias irracionales que ya no deberían acompañarnos y empezamos literalmente a hacer espacio. Hagan de cuenta que es como si cuando yo pierdo a alguien o cuando estoy en este camino espiritual, yo me fuera hacia el interior mío y buscara el espacio necesario para que esos seres de luz, esa parte espiritual, entre. Yo siento que nosotros muchas veces por dentro estamos llenos de cosas y creo que todo lo vivimos en nuestra casa, como que somos súper acaparadores. Entonces, tengo esto, no lo necesito, pero ¿qué tal si algún día lo necesito? Entonces, guardo ese concepto. Tengo esto, pero eso no me gusta tanto, pero ¿qué tal que algún día? No, siempre es qué tal que... Y estamos llenos de creencias, de historias que duelen más que lo que ayudan. Estamos llenos de miedos, estamos llenos de inseguridades y al final entonces, desde ese punto, lo que tenemos que hacer para conocer ese otro lado que está aquí al lado, literalmente es hacer ese espacio. Y es que díganme si ustedes no lo harían. Si a ustedes los llaman y les dicen, ven, voy a tu casa y me voy a quedar unos días, lo primero que uno hace es organizar para que todo esté perfecto. Lo mismo pasa con este mundo que se abre ante nosotros, ante la posibilidad de si lo queremos abarcar, conocer, reconocer o recordar. Y en la medida que vamos haciendo espacio, se abren las puertas. Nos damos cuenta que no es nuestra imaginación cuando nos sentimos conectados, que no es nuestra imaginación cuando lo sentimos tan cerca, y nos damos cuenta que el tenerlo cerca no es una señal de mal augurio, de que no los estamos dejando descansar o que ellos no están bien, porque entonces si no, no estarían aquí cerca. Y todas las creencias y todas las afirmaciones que nos llegan del miedo a lo supuestamente desconocido, pero que yo creo que más que desconocido es olvidado. Nos damos cuenta entonces que a veces conectar con esos seres de luz o esos seres queridos trascendidos es tan fácil como cerrar los ojos y volver a buscar por dentro, que a veces solamente hace falta volver a nosotros, volver a creer, volver a sentir, permitirnos entonces que esta experiencia humana no solamente aplique para lo tangible, sino también para lo intangible,
que recordemos por fin que nosotros más que cuerpo también tenemos una parte espiritual y un alma que vive conectada con todo, que vive en ese mundo espiritual y que se muere porque la reconozcamos, para que la llamemos, para que conectemos con ella. Y que es esa parte espiritual precisamente la que logra conectar con esos seres que nos morimos por reconectar, que nos morimos por sentir, por saber cómo están. Eh, Creo que es un camino muy bonito el irlo descubriendo, el irlo sintiendo y el saber también que no necesitamos, lo que les decía, ir a buscar, salir de mi casa, voy a hacer este viaje, delicioso si viajan, pero no es necesario, y darnos cuenta que entonces, y creo que de pronto es lo más difícil cuando nos damos cuenta, y es que todo el proceso y todo el camino se hace hacia adentro. Eh, Desde pequeños también nos han enseñado que todo va de aquí hacia afuera. Lo que yo doy, lo que yo entrego, lo que yo siento, todo es de adentro hacia afuera. Y realmente lo que nosotros tenemos que hacer es al revés, ir de afuera hacia adentro y mirar qué hay por dentro, qué necesitamos, identificar incluso en nuestro proceso de duelo cuáles son las heridas, qué es lo que se nos está dificultando, qué nos faltó por decir, qué nos faltó por hacer y conectar desde ese amor para poder volverlos a tener sobre la mesa, para poderlos pedir literalmente, hagan de cuenta que cada uno de esos seres tan espectaculares que nos han acompañado desde el momento uno y que nos acompañarán incluso después de la muerte, se sienten y nos demos cuenta que al final ese tan anhelado reencuentro no depende de la muerte, depende de cómo nosotros vivimos la vida y cómo la abarcamos. Sentirlos a ellos es una bendición en muchos sentidos y darnos cuenta que ante nosotros está esta posibilidad es mágico. Darnos cuenta que no necesitamos superpoderes, sino que necesitamos de nuestra parte más perfecta, que es la parte espiritual, que es nuestra alma, es el mayor descubrimiento. Pero como les decía ahorita, el más difícil también. ¿Por qué? Porque como nos encanta buscar y nos encanta que un tercero nos dé la información, pero no cogerla nosotros mismos, pues es todo un reto de confianza y de fe en nosotros mismos más que en la divinidad y más que en el universo. Y empezamos a caminar. Empezamos entonces a dejar de buscar ese otro lado como un lugar y dejar de aspirar a que ese otro lado nos entregue unas respuestas que nosotros ya tenemos o unas herramientas que ya tenemos. Y entonces nos damos la oportunidad a nosotros mismos de encontrar dentro de nosotros ese estado del alma que es el otro lado, en donde ahí no hay separación, en donde ahí no hay rabia, no hay dolor, no hay culpa, en donde ahí lo único que tenemos es el reencuentro más grande de nuestra alma, no solamente con los seres que han trascendido, sino con todos los seres que están aquí, que han sido parte de esta y de todas nuestras vidas y que siempre están al lado de nosotros, que basta con solamente sentirlos para empezarlo a entender. Y no se los estoy diciendo y aquí pilas antes de terminar, desde esta creencia de, oigan, tienen que creer, crean porque sí, les estoy diciendo esto para que no se sientan tan tristes en su duelo, porque no, yo soy una persona muy escéptica y creo que de alguna manera el mundo, el universo, mi alma me han querido mostrar que el camino no es solamente creer por creer, sino que es casi que permitirle al alma que nos ayude a recordar lo que ya ha estado en nosotros y lo que nosotros ya creemos. Y cuando nos damos el chance, las cosas que están a nuestro alrededor cambian. Las cosas ya no son ordinarias. Empezamos a ver magia en los pequeños detalles porque nos damos cuenta que incluso en lo más pequeño es ese mundo espiritual que se hace presente, que incluso en lo más aparentemente insignificante está el otro lado haciéndose presente en este lado, que solamente se permiten estar en conjunción para mostrarnos que no solamente tenemos que estar aquí o allá, sino que nuestras manos pueden tocar los dos mundos y que a través de ese tocar los dos mundos y de cruzarlos con puentes que nosotros creamos, es que nosotros logramos sanar, expandir y seguir aprendiendo. No se trata de olvidarlo todo. Creo que una de las misiones más grandes que tenemos cuando estamos aquí es volver a recordar para poder volver a casa sabiendo lo que hicimos, lo que somos y lo que queremos hacer después. Más allá de toda la parte superficial de necesito esto, tengo que lograr esto, es el deseo del alma de hacerse presente, de que nosotros recordemos lo que es importante para nosotros y que a partir de ahí entendamos que nunca ha habido separación, que nunca han habido despedidas y que aunque el cuerpo se hace ausente y eso nos duele y es normal, y que ese es el duelo, nosotros siempre contaremos con la presencia y la guía de nuestros seres de luz y nuestros seres queridos, que antes que despedirse, lo único que han intentado hacer desde el momento en que su cuerpo partió fue decirnos, aquí estoy. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Esta semana fue una semana muy dedicada a la conexión, a cómo nosotros nos relacionamos con este supuesto otro lado que está aquí. Y
Cuéntenme de qué más quieren que les hable, de qué quieren que charlemos. Y yo estaré feliz de contárselos a ustedes. El próximo capítulo vamos a hacer un ejercicio súper interesante y es que vamos a tener a mi mejor amiga aquí, que es bien escéptica, para que empecemos a construir una historia diferente a partir de cómo una persona le haría una pregunta a todo este universo desde ese escepticismo sin ser cinismo. Entonces les agradezco un montón por estar aquí, por haberse quedado hasta el final del video. Por favor, síganme en YouTube, sigan el podcast, denle like, califíquenlo, que todo eso me ayuda un montón para seguir creciendo y seguirlos acompañando. Muchas gracias.